Bienvenidos a Tremendo Debate. Hoy traemos un debate acerca de la alimentación. La pregunta que les planteamos es, ¿vegetarianismo o carnivorismo? Este debate será muy controvertido, pero a la vez fluido. En mi opinión, considero que este debate será uno intenso, ya que abarca temas importantes. Además de la nutrición, tenemos la salud, las preocupaciones ambientales, el bienestar animal y la ética. Exactamente, Kirby. Hay diversos puntos de vista. Unos representan firmemente un lado y otros toman otra postura. Algunos piensan que la respuesta está en algún lugar en el medio, que los seres humanos son omnívoros y está en su naturaleza comer tanto carne como vegetales. Hoy tenemos a dos invitados en el programa, una vegetariana y un carnívoro. Ambos nos darán su punto de vista acerca de cómo son los hábitos de ambos tipos de nutriciones. Con ustedes, Chismo y Katia. Gracias. Bueno, como ya escucharon, yo soy Katia. Soy vegetariana desde hace unos 4 años aproximadamente. Fue más que nada una decisión consciente. No sentía que mi cuerpo se llenara de nutrientes. Mi nutricionista me advirtió que si no empezaba a invocar más verduras, mis probabilidades de desarrollar enfermedades tales como cáncer gastrointestinal, cardiopatías, diabetes, obesidad o algunos accidentes vasculares cerebrales aumentarían. Entonces fue por esto que me recomendó más vegetales a mi alimentación diaria. Sí, comía carne como 3 o 4 veces a la semana y escasos vegetales. Simplemente disfrutaba más de echar un bocado a las carnes, por lo que tampoco me ponía a pensar en los animales. Entiendo. Debió ser duro el cambio. Además, está también el miedo que habrá sentido al escuchar lo que dijo su nutricionista. Sí, conductora Liana, exactamente. Gracias por su presentación, Katia. Luego le haremos más preguntas para conocer más acerca de los vegetarianos. Ahora me gustaría escuchar al señor Chismo. Buenas tardes, soy Chismo, como ya saben. Primero que nada, ¡viva la carne! Por supuesto, también como vegetales, pero no sin acompañarla con algún vacío de cerdo, al menos. Por favor, Chismo, le pedimos que sea más mesurado. Pero si el programa no va en serio, Liana. Chismo, por favor, cuéntenos qué es lo que piensa, cuál es su punto de vista con respecto al temario de hoy. Bueno, creo que la ingesta de la carne es parte del ciclo de la vida. Los seres humanos a lo largo de nuestra evolución fuimos hechos para engullir cada vez más carne y demás alimentos derivados de los animales. Creo que comer carne es parte de la variación del hombre desde hace millones de años. Nuestro sistema nervioso y nuestras neuronas son capaces de desarrollar ideas e imaginar gracias a la carne que se ha dado en tuita la historia, señorita. Bueno, creo que no está del todo equivocado. Pero actualmente se sabe que la ingesta de carne no es el factor más importante para que el cuerpo se encuentre estable. Yo diría que los vegetales son más importantes, ya que incluirlos en nuestra dieta o rutinas alimenticias nos garantiza el aumento del consumo de nutrientes. Y no solo nutrientes, sino también fibra dietética y de sustancias no nutrientes esenciales. Además, es evidente que la adquisición de frutas y verduras nos ayuda a desplazar los alimentos altos en grasas saturadas, azúcares o sal. Y la carne no lo hace. De todos modos, es verdad que en el pasado geológico el dispendio de carne y animales era abundante, lamentablemente. Señorita Katia, me gustaría que nos diga por qué no apoya la matanza de animales para la posterior ingesta. Primero, porque me da muchísima repugnancia el hecho de ser consciente de que estoy comiendo un alimento acompañado de sangre. Y segundo, porque hay diversos estudios científicos que revelan que los animales son seres sensibles que experimentan emociones, tienen sentimientos y pueden desarrollar relaciones sociales. Pues no se olvide que las plantas también tienen emociones, ya que se comunican, responden y crean comunidades. Perdón, pero está diciendo una insensatez tremenda. Las plantas se comunican, sí, pero lo hacen mediante sustancias químicas. ¡Pah! ¡Re loca la planta, che! Oh, lamento interrumpir, pero aquí un oyente nos manda una pregunta bastante sugestiva. Dice, ¿cómo afecta al medio ambiente estas elecciones de nutrición? ¡Excelente pregunta!
Vamos a los principios fundamentales de la salud ecológica. ¿Está bromeando? Creo rotundamente que la integridad medioambiental requiere de patrones. Por supuesto, el consumo de carne es uno de ellos. No existe ningún vegetal que no dependa del estiércol de animal o peces para su fertilidad. Una gestión adecuada de los animales es la mejor manera de detener el cambio climático y la desertificación. Bueno, en mi opinión, ser vegetariano no solo ayuda al cuerpo, al medio ambiente también, y muchísimo. Le brindamos un gran impacto positivo puesto que protegemos el suelo, preservamos el agua, ahorramos energía y purificamos el aire. Al mantener dietas así, pueden reducirse las cantidades de tierra y recursos de aceite consumidos. También agregaríamos la disminución de la huella de carbono en el medio ambiente. Bueno, sinceramente, si tuviera que elegir entre quién va ganando en el debate, Katia va adelantada. Kirby, pensé que estaba de mi lado. Perdón, Gizmo, es solo que no decís cosas muy coherentes comparadas con las que habla Katia. Kirby, mejor cállate la boca. Bueno, ochentas, tiempo de comerciales. Así que no te vayas, ya volvemos. Ya puse los fideos. Tenemos que hablar. ¿Cómo está la pareja? ¿Cómo estamos educando a nuestros hijos? ¿La llama de la pasión está en piloto? Era un chiste. Puse los fideos de 3 minutos. Son nuevos. Uy, sí, menos mal que se hacen rápido porque la verdad... Pero falta la salsa. Otro chiste. Familia, por un lado tenemos los nuevos Lucchettini de carne y por el otro tenemos los nuevos Lucchettini multicolori. Pero solo voy a hacer uno. ¿Qué facciamo? Carne de multicolori. Ya lo tengo. Lo decidimos con esa novedosa aplicación que inventé. Si cae del lado de la pantalla, è carne. Del otro, è multicolori. No, sono dueño dell'internet. Quieren comprar la aplicazione. La applicazione non si vende. E sono 4 trilioni di dollari. Bueno, se me acaba de ocurrir otra pregunta. Katia, primero usted. ¿Qué cambios ha encontrado usted cuando empezó a ser vegetariana? Por supuesto, esta pregunta abarca temas de salud corporales. Sí, Liana, no creerá la cantidad de transiciones que he tenido. Luego de unos 2 meses de haber comenzado, noté que me brindaba una nutrición completa y muchos beneficios saludables. Mi nutricionista me felicitó, pues mis necesidades proteicas estaban satisfaciendo bastante, agregando también aminoácidos y mejoras en mi salud. Sin duda es verdad. Muchos estudios demuestran que una dieta vegetariana corta el riesgo de contraer enfermedades y aumentan la dosis de vitaminas, nutrientes y minerales que no son necesarios. Bueno, chicas, ahora que hable Gizmo. Gracias, Kirby. Bueno, con respecto a la pregunta, la carne es increíblemente nutritiva. Contiene proteínas de alta calidad y nos proporciona creatina, la cual forma una reserva de energía en los músculos y en el cerebro. Las vitaminas A, B y D son buenas para la visión y para los músculos y huesos de los dientes. También ayudan a mantener el sistema nervioso central y la salud de la piel. Sí, es cierto, la carne ayuda a los músculos bastante. Un primo mío que vive en el campo, cuando empezó a matar animales y luego a incluirlos más en sus hábitos alimenticios, no sabe lo muscularmente fuerte que se volvió. ¡Un monstruo! ¡Monstruos son los que matan animales! Oiga, ¿qué le pasa con mi primo? Es suficiente, solo nos quedan 10 minutos, así que haremos la última pregunta. Díganos, señorita Katia, ¿qué es lo que cree usted del vegetarianismo? Bueno, solía ser un compromiso alternativo, por así decirlo. Pero claramente ya no es así. Opino que la idea del adagio "uno es lo que come" está realmente fundada y ser vegetariano no solo se trata de una elección para tu dieta, sino de una visión de la vida. ¿Y usted, Gizmo, qué cree del vegetarianismo? Pienso que es una estrategia de marketing, nada más que eso. Las etiquetas como de campo o natural
están más relacionadas con una moda pasajera que con intenciones de mejorar nuestros alimentos. En mi opinión, ser vegetariano no es una opción viable. En muchos casos puede resultar muy costoso alimentarse sin comer carne animal. ¿Estás seguro de eso último? Sí. Ups, chicos, se nos fue el tiempo. Les agradecemos, Katia y Gizmo, por hacernos posible este debate tan productivo. Creo que empezaré a ingerir más verduras. Y yo más carne. Creo que fue uno de los debates más pacíficos, ¿no? Sí, comparado al debate sobre si el hombre llegó a la luna, es cierto.